decir, ¿cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Porque nuestro pastor es Dios. Así se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 34. Hoy vamos a hablar de las profecías que cumple Cristo resucitado. Muchos hermanos judíos, israelitas y de muchas partes del mundo piensan que Cristo de Nazaret no es el Mesías porque no cumplió 4 profecías muy importantes. Pero hoy vamos a aclarar, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, que estas profecías las cumple el Cristo resucitado y la está cumpliendo ya en nosotros. Hoy están con nosotros los ministros Miguel Daniel y Eloy Miguel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo te podemos amar y iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillamos que el sol, te perezca la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Vea cosas por mi Dios que Dios te vino a hablar. ¿Quién le vino a hablar? Dios. Ahora le voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no darás imagen. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, está fiesta sábado. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no cometerás homicidio. El séptimo, no adulterarás. El octavo, no robarás. El noveno, no mentirás y faltarás por todo de tu mano. El décimo, no codiciarás tu casa de tu padre. Muchas gracias con ustedes. El ministro Eloy Miguel. Amén. Feliz día, amada. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy le voy a hablar de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con Dios, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y con ustedes hoy presento al gran ministro Miguel Eloy López. Amén. Abba Padre. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. Feliz día a esta hermosa, amada iglesia en todas partes del mundo. Esta es una iglesia internacional. Ahorita nos ven, de España tenemos a la bendecida Lady seguramente ya activada, de Estados Unidos la bendecida Mari, el bendecido Daniel, el bendecido Gustavo, de Ecuador la bendecida Milagro, José, Carlos, benditos y benditas de Dios, y en todas partes del mundo están pendientes de estas buenas nuevas de salvación. Profecías que cumple Cristo resucitado. Nuestros hermanos judíos en Israel, muchos no creen que Cristo sea el Mesías, y de hecho están esperando otro Mesías y quieren la construcción del tercer templo. ¿Por qué desean estas cosas y por qué piensan de esta manera? Porque hubieron profecías que Cristo de Nazaret no cumplió, pero no las podía cumplir Cristo de Nazaret, porque no era según la carne, sino el poder del Espíritu Santo de Dios quien iba a cumplir esas 4 profecías. Por eso es necesario que nosotros primeramente estemos en el Espíritu para poder estar en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Israel siempre estuvo buscando y luchando y peleando estar frente a Dios, pero estaba según la ley de Moisés. Y la ley de Moisés no justifica. Por eso jamás podían llegar a la perfección. Mientras que Cristo, el Nazareno, entregó su cuerpo en sacrificio para que el otro, el que resucitó de los muertos,
viniese a cumplir todas las cosas. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esta gran familia de gracia. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15, es el último de los profetas. Doy gracias al Dios de la gloria por Cristo de Nazaret, el Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, que se entregó para el perdón de mis pecados y para el cumplimiento de la ley del pecador. Doy gracias al Dios de la gloria por los apóstoles que dan testimonio hasta el día de hoy de todo lo ocurrido, tanto de la muerte como la resurrección de entre los muertos de nuestro Salvador. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como lo son Noé, Job y Daniel. Noé se mantuvo en humildad, Job se mantuvo en integridad y Daniel se mantuvo en la fe. 3 cosas importantes que esta iglesia debe de tener para mantener sus pies firmes en el Señor. Doy gracias a Dios por el Consolador, el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Gracias a Dios por su amor y por su don inefable. Hay 4 profecías que Cristo de Nazaret no cumplió, y por esto no le dan el mérito del Mesías prometido. Pero lo que algunos de los israelitas no han entendido, que el trabajo del Cristo comenzó con Cristo de Nazaret. ¿Con quién comenzó? Con Cristo de Nazaret. Pero no terminó con su muerte, sino que transcurrió con su resurrección, para que Cristo resucitado culminara la buena obra de Dios. Hay 4 profecías que se cumplen con Cristo resucitado. Primero, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Recordemos lo que está escrito en Gálatas, en el capítulo 4, versículos 25 y 26. Está la Jerusalén actual, que está en Asia. ¿Ven? Allá en Siria. En Siria, ¿eh? ¿Ah? ¿Dónde está la Jerusalén actual? En Siria. En Siria. ¿Ven? Y está la Jerusalén de arriba. ¿Dónde está la Jerusalén de arriba? En el monte de Sión, Venezuela. En el monte de Sión. Esa cubre toda la tierra. La Jerusalén celestial. Entonces hay 2 Jerusalén, y como solamente ven lo terrenal, no pueden entender lo espiritual. Así que el primero es la reconstrucción del tercer templo. Segundo, reunir a los judíos en Israel. Tercero, instaurar la paz mundial. Y 4, enseñar fielmente la Torá. Todas estas cosas las cumplió Cristo resucitado y las cumple el día de hoy. Y ya el Señor nuestro Dios nos los va a explicar. Primero, la reconstrucción del tercer templo. Vamos a aclarar el punto de cómo se reconstruye el tercer templo de Dios, no el tercer templo de los humanos. Si ciertamente Dios se manifestó en el templo que construyó Salomón, en Israel, por medio de ángeles, también es cierto que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Dios se manifestó por medio de sus ángeles, los envió al templo que construyó Salomón. Pero aclara el amado apóstol Pablo y escribe el apóstol Lucas en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, 22 al 24, que Dios no mora en templos creados por manos humanas.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra. Ojo aquí, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y alienta todas las cosas. El amado apóstol Pablo dice que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Entonces, ¿para qué se va a construir otra vez el templo en Israel? Si es que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Ahora, Dios nos va a explicar cómo es que se derrumba el templo y Él lo construye en 3 días. He de comprender que Dios se preparó morada para sí mismo, no un templo de piedra, sino uno mucho más humilde, uno de barro, preparado por sí mismo para ser la morada de Dios por el Espíritu. Recordemos lo que está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué era en el principio? El verbo. El Verbo. El Verbo es la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, oído bien, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál era la vida? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en ella. 2 palabras importantes aquí: luz y tiniebla. En el principio era el Verbo, la palabra de Dios, y la palabra de Dios tenía que manifestarse en carne para que las tinieblas que habían, o sea, la ignorancia que había en esa carne, fuese desvanecida y solamente viviera el hombre por la luz. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez el Señor les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Cristo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él está explicando que en Él, por la palabra de Dios, está la luz. Y que así como la luz está en Él, al seguirlo a Él, esa luz es transmitida a nosotros. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 2, 19 en adelante. Respondió el Señor y le dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Ojo aquí, ojo literal. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando que el cuerpo era el templo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que el Señor había dicho. Cristo de Nazaret es el templo que destruyeron. Ese templo se lo destruyeron a Dios. Dios levantó a Cristo de Nazaret. Lo hizo Él mismo. Lo formó del barro y moró en él. Pero ese templo, los israelitas
lo llevaron a la cruz del Calvario y lo destruyeron. Pero Dios le levantó al tercer día. O sea, destruyeron el templo que Dios había construido y Dios lo restauró. De ahí empieza una buena obra nueva, un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que Cristo de Nazaret es el templo que destruyeron a Dios, mas Dios le levantó y lo resucitó de entre los muertos, poniendo a Cristo como la cabeza del ángulo, el fundamento principal en el tercer templo. Cristo es la base del tercer templo. Y este tercer templo no se construye de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Como una pirámide, ¿verdad? Imagínense la forma de una pirámide. La primera piedra de arriba, ¿verdad? Es el ángulo perfecto de Cristo. Esa es la base. De ahí para acá vienen los ladrillos, los cuales todos nosotros estamos en uno de ellos. Amén. Ahora bien, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 6, recordemos que Cristo resucitado se le apareció, según el amado apóstol Pablo, a más de 500 personas. Se le apareció a María Magdalena, luego a los apóstoles, y a más de 500 personas le vieron a Cristo de Nazaret, a Cristo resucitado. Cuando Dios le levantó de los muertos, estuvo y se manifestó a todos, con un cuerpo como glorificado. ¿Ven? Ya no era aquel mismo cuerpo mortal, este era inmortal. Pero estaba la puerta cerrada y ellos estaban dentro y el Señor pasó y llegó donde ellos estaban. Y le dijo, la paz del Señor sea con ustedes. Pero la puerta estaba cerrada. ¿Cómo entró? Entonces no era un cuerpo carnal, sino un cuerpo glorificado. Ahora bien, como está escrito en Efesios capítulo 2, 19 al 22, y prestemos mucha atención aquí y tengámoslo grabadito. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Cristo mismo. Cristo mismo. La principal piedra, en quien todo el edificio, bien coordinado, eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo puso el fundamento, otro sobreedifica encima de ese fundamento. Todos nosotros tenemos que mirar cómo se está sobreedificando. ¿Sí vamos comprendiendo? Muy importante. ¿Para qué? En quien todo el edificio bien coordinado, tiene que estar bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el tercer templo entonces? ¿El que se está construyendo allá en Jerusalén actual? No, el que se está construyendo en la Jerusalén celestial. Ese es el verdadero tercer templo, donde cada uno de nosotros es protagonista. Por eso es muy importante que este templo esté bien coordinado. O sea, entender nosotros, activar nuestra capacidad mental para poder comprender que nosotros hemos de morir según los deseos de la carne para que Cristo viva en nosotros. ¿Y cómo sabemos que Cristo vive en nosotros? Cuando deseamos hacer algo que sabemos conscientemente que no nos conviene y el mismo espíritu nos redarguye. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Va a servirle a Dios por el Espíritu Santo de Dios que está aquí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es entonces el templo? Nosotros, Vosotros, el cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. No saben que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Si no lo sabemos, ahora sabemos. No somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea que nuestra vida vieja murió y ahora hay una vida nueva en Cristo, Señor. Aquí también Cristo, oído amada, que esté claro esto, segundo a los Corintios 6, 14 al 18. No hay yugo desigual con incrédulos. ¿Cuáles son los incrédulos? Durante mucho tiempo, Israel, que es de donde viene el único Dios verdadero, ha tenido fallas con respecto a la adoración a Dios. Y esta falla también, por supuesto, ha pasado a todas las naciones. Una de las fallas más principales que ha tenido Israel y todas las naciones es unirse con yugo desigual. ¿Cómo es esto? Cuando un incrédulo está poniendo su fe en estatuas, imágenes, brujería, hechicería, y pare usted de contar, ¿verdad? Es un yugo desigual al de los miembros del cuerpo de Cristo, porque los miembros del cuerpo de Cristo reconocen a Dios como único y verdadero, invisible, oído, invisible, inmortal. No necesita intermediarios, pues Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, que es Cristo resucitado. Pero entonces, muchos hermanos están como yo estuve durante 40 años, adorando a criaturas antes que al Creador, arrodillándose delante de estatuas, imágenes, y por eso he tenido que pagar mucho. Porque está escrito en Éxodo capítulo 20, del 1 al 6, que Dios no se olvidará de la maldad de los padres sobre los hijos, que le enseñan. La única maldad grave que tiene un padre sobre un hijo es enseñarle a adorar y venerar imágenes antes que al Creador, el cual es invisible e inmortal. Entonces, cuando hacemos estas cosas, dice que no se olvide de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Qué pasa entonces cuando un hombre y una mujer adoran imágenes? Bueno, de ahí viene la repercusión sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que han aborrecido a Dios. Romanos capítulo 1 del 18 al 28 dice que Dios los entrega a la inmundicia, a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por cual es contra la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahí viene la prostitución, la homosexualidad. Y cuando ustedes lo siguen leyendo, Romanos capítulo 1, del 18 al 32, entonces se dan cuenta que todo lo que nos rodea es culpa De adorar la imagen. de adorar imágenes. O sea, la adoración a imágenes trae una maldición hasta la tercera y cuarta generación por aborrecer al Dios invisible. Éxodo 20. Claro, si nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo y resulta que nuestros hijos se graduaron
palabra. Con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Quién es la luz? ¿Cuál es la tiniebla? La tiniebla es la ignorancia. La ignorancia. ¿Ves? Pero ya nosotros no somos ignorantes. Porque Dios nos está diciendo lo que a Él le agrada. Nuestro ministro Miguel Daniel, todo desigual con los incrédulos. Acuerdo a que el templo de Dios tiene el templo de Dios. No hay ningún acuerdo. Por ejemplo, si usted es el templo de Dios, el Espíritu Santo de Dios está en usted, ¿qué ídolo necesita usted? ¿Qué imagen necesita para tener una acción con Dios? Separado con Dios. Ni siquiera el ministro. No. Y eso es lo que nos da la libertad. Que nosotros tengamos la fe que Dios te oye. Clamamos a Dios, Abba Padre, y nos ponemos a conversar con Él de cualquier asunto, bien sea aquí con todos ustedes. De la misma manera. Y hay un bendecido que yo le digo que yo hablo con Dios y que Dios me habla y me responde y él me dice, no puede ser. Yo le digo, tú tienes la fe muy bajita. Tienes que empezar a aumentar esa fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Creyendo, volviéndonos loquitos. Loco en el buen sentido de la palabra. Así que, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, se cumplió la profecía, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Señor me ha recibido. ¿Por qué? Porque no toco lo inmundo. Ya yo no, cero estatuita, cero virgencita, cero estampita, cero rosario, cero nada de eso. Ahora si yo invoco al Señor, clamo, Abba Padre, y yo hablo con mi Padre Celestial. Y me responde. Amén. Y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Yo lo creo. Así que así se cumple el tercer templo y se cumple esta profecía. ¿Cómo se cumple? Que nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, formamos el templo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Miguel? Que sea bien coordinado. ¿Cómo es eso? Que Miguel, como el vocero del Señor, como el ministro de Dios, trae estos estudios y entonces nosotros nos vamos coordinando. ¿Qué es verdaderamente lo que Dios quiere con nosotros? Hacer un templo santo para morada de él en el Espíritu. Por eso Cristo dice, y mayores cosas haréis vosotros que yo. Mayores cosas. ¿Y qué cosas hacía Cristo? Dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Yo lo recibo. Segundo, reunir a los judíos, pero ellos dicen en Israel. Analicen bien la profecía. Segundo punto, vamos a aclarar este punto. Reunir a los judíos. Queridos hermanos, se hacen doctores de ley sin saber ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Reunir a los judíos en Israel, humanamente hablando, sería imposible, ya que tiene la capacidad de que entren tantas personas, pues son desde Jacob hasta Cristo unos 1840 años, y desde Cristo hasta nuestros días son 2000 años más. ¿Cuántas personas, hijas de judíos, que salieron de Israel por toda la tierra, creen ustedes que hay en la tierra? Que ni siquiera saben que son judíos, pero son judíos, porque no pierden su nacionalidad. ¿Cuántas personas? Imagínense ustedes agarrar a todas las personas en todo el mundo y llevarlas a Israel. No va a ser así, literal. No va a ser así. Con toda la descendencia de Israel en el mundo sería imposible meterlo en un terreno tan pequeño. Pero no olvidemos la herencia de Jacob, porque un pueblo pequeño vendrá a ser grande. Dada por suelo a Abraham, a quien Dios le dio la tierra por heredad. Mira cómo dice en Génesis 17:8, 13:15, 15:7, 35:12. Los israelitas estuvieron libro histórico de Hechos en capítulo 7 también. Dios le prometió a nuestro padre Abraham la tierra heredad. Y así se lo dijo a Lot. Cuando Lot y tuvieron una leve tribulación momentánea por los que cuidaban sus ovejas. Él dijo, si tú te vas a la Dios me dio toda la tierra. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. O sea, yo sé lo que Dios me concedió. Así que, ahora bien, judío no es solo el que nace en Israel. Mira cómo dice el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Tienen por costumbre circuncidarse el miembro. Y eso los hace judíos. Y mucha gente en el mundo quiere circuncidarse el miembro para ser judío. Pero Pablo aclara aquí que no es judío por haber nacido en Israel, ni judío es tampoco por haberse hecho la circuncisión. Oído aquí, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino
de Dios. O sea, que una persona que sin ser judío y sin haber nacido en Israel cumple los 10 mandamientos, ya es judía por nacimiento espiritual. Porque esta, que aún siendo gentil, cumple los 10 mandamientos de Dios, no juzgará a aquel israelita que siendo israelita, judío y circuncidado, no cumple la ley, no lo va a ser juzgado por el gentil, sería juzgado por el gentil. Por eso nos enseña que no es Israel o haber sido circuncidado, sino que judío es aquel que cumple los 10 mandamientos de Dios, porque ese ha sido circuncidado en el corazón. Es claro que todo ser en cualquier parte del mundo que guarde los 10 mandamientos de Dios es un judío y tiene como tal a Cristo resucitado como rey. Como está escrito por el profeta Ezequiel capítulo 37. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en los dos reinos. Ustedes saben que está el trono de Leví y el trono de Judá. Estos eran dos reinos, ya no van a ser dos, sino una sola. ¿Y cómo es esto? Cuando los levitas gentiles que desde que nació la tierra hasta Cristo hay 4.600 millones de años. Hasta el nacimiento de Cristo. Y hoy hay un porcentaje como de un 30% de cristianos en el mundo. Recordemos que no había internet. El internet es de un corto tiempo para acá. Pero usted sabe lo que es el 30% de personas ser cristianas solamente porque fueron en barco, porque fueron en camello, porque fueron en cola, porque fueron en burro, porque fueron a pie los apóstoles a llevar la palabra de Dios, en este caso el amado apóstol Pablo. Y después se siguió corriendo la voz hasta nuestros días. Y hay, desde que Cristo vino al mundo hasta el día de hoy, el 30% de personas en el mundo son creyentes cristianas. Y van 2000 años.
si en 2600 años más, con internet, yo creo que ni siquiera 2600 años, yo creo que en 500 años más, con el internet, ya todo el mundo estaría lleno de este conocimiento. Amén. Y si esta palabra sigue saliendo como está saliendo hoy, tan entendible, para la gloria de Dios, creo que son muchos más los que se van a querer sumar a ser cristianos. Pues la misma IA dice que la mejor religión que hay es el cristianismo. Y donde se puede lograr más la bondad y la caridad es en el cristianismo. Porque el cristianismo habla de perdón, mientras que las otras religiones hablan de ojo por ojo y diente por diente. Ahora, todos los que siguen al rey de los judíos, Cristo, el judío de Israel, los hace judíos aún a los que no nacieron en Israel. Una persona, por seguir a Cristo, ya de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los profetas y apóstoles, siendo el principal piedra de la Cristo mismo, un templo único y santo. Está en un solo sitio, en ninguna manera. Toda la tierra es el estrado de los pies de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Así que concluyo con este segundo punto. ¿Cómo nos reúne Dios en todo el mundo? Con una misma mente y un mismo parecer en lo que a Dios se refiere. Todos en el mundo cumpliendo los 10 mandamientos. Tercer punto. Instaurar la paz mundial. En cuanto todos tengamos la mente de Cristo en el mundo, habrá paz mundial. ¿Usted cree que el que tenga la mente de Cristo va a querer hacer el mal? ¿Va a querer hacer una bomba atómica para destruir? ¿Va a querer hacer...? No lo va a hacer. Ahora, mira lo importante que dice el amado apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Queridos hermanos, creo que lo que Dios nos está aclarando hoy
es algo extraordinario para que sepamos quiénes somos, de dónde venimos y el trabajo que tenemos en el Señor. Si nosotros transmitimos esta misma onda a otros hermanos, a nuestros familiares y amigos, mucho más pronto llegará esa paz mundial que todo el mundo anhela y quiere. ¿Ustedes creen que si nosotros todos, nosotros los creyentes, los verdaderos creyentes y los que cumplimos con los 10 mandamientos, no podremos vivir en una villa que no haya ni siquiera paredes, o sea, de separación de casa? Cerca, pues. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha enseñado primero a respetar. Humildad, respeto y caridad. ¿Y quién robaría a otro entonces si tiene la mente de Cristo? ¿Quién le va a hacer daño al hermano si tiene la mente de Cristo? ¿Quién va a agarrar odio contra su hermano si tiene la mente de Cristo? ¿Usted va comprendiendo? Amén, amén. O sea que tener la mente de Cristo es traer paz al mundo. Por eso dice el amado apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 27. A quien Dios, ¿quién? Quiso dar a conocer la riqueza de esta gloria, de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de este mundo es que Cristo sea formado en vosotros. Ahí habrá paz mundial. ¿Por qué? Porque estaremos pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Y el Dios de paz, no la paz de Dios, sino el Dios de paz morará en nuestros corazones. ¿Estamos entendiendo la diferencia? La paz no se pide. La paz se construye. Un edificio bien coordinado con el fundamento, el cual es Cristo, la roca. Porque ¿qué me va a dar? Tribulación. ¿Ve? Me va a dar tribulación para que obtenga paciencia. Y por la paciencia aparece la esperanza. Esta esperanza ciertamente a nosotros no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero habiendo ya oído esta palabra de Dios, ¿vamos a seguir esperando la tribulación para obedecer? Es mejor no esperar más tribulaciones, sino empezar a obedecer. Porque quieran o no quieran,
va a haber paz mundial. Y por eso los terremotos, por eso los maremotos, por eso todas estas angustias. Porque en las angustias es cuando el hombre se acuerda de orar a Dios. Para que se eviten esas tribulaciones, vamos entonces a ser agradecidos con Dios. ¿Cómo es esto? Un comportamiento adecuado con los 10 mandamientos y dar gracias a Dios por todo, como dice Efesios 5:20. ¿Sí me estoy explicando, amada? ¿Ah? Porque lo que más deseo yo, que ustedes entiendan esto, para que no nos traigamos más tribulaciones a nuestra vida, sino que al contrario, empiece a haber paz en nuestros hogares. ¿Cómo va a haber paz en nuestros hogares? Cuando nosotros obedecemos al Señor. Porque es el Señor el de la paz. Este reino ya se predica en el mundo, pero Dios es paciente y fiel para esperar en el nombre de su amado que se arrepientan, el cual los ayuda de vez en cuando dándole tribulación y angustia. Muchos como nosotros no esperamos estas cosas, sino que conociendo la verdad de Dios, damos todo para no ser tentados, reconociendo la palabra de Dios como fiel para obedecerla. Como está escrito en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Queridos hermanos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estuvo Dios en Cristo de Nazaret, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, ha sido predicado en el mundo, Amén. creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esta profecía la cumple Cristo de Nazaret y Cristo resucitado. Porque lo que habló Cristo de Nazaret por el Espíritu, en parábola para ellos, pero para nosotros se ha revelado, lo repite el amado apóstol Pablo con Cristo resucitado, el Espíritu Santo de Dios. Así que indiscutible es esto. Cristo de Nazaret no solo se presentó como un cordero al matadero para cumplir el pacto de la circuncisión, sino que propicia el nuevo pacto con Cristo resucitado, llevando a los gentiles en todo el mundo el cumplimiento de la Torá, o sea, los 10 mandamientos de Dios, y hacer que se reconozca a Dios de Israel como único y verdadero. Ojo, no fue Moisés ni los profetas antes que él, sino él y este resucitado, quien se le apareció a Pablo para que su nombre judío sea reconocido a los gentiles, a los reyes y aún a los hijos de Israel, llevando a todas las naciones a unirlas en una misma mente y en un mismo parecer en lo que a Dios se refiere, no fija, sino que su trono está sobre la tierra y la tierra es el estrado de sus pies, para adorar gracias al único Dios verdadero, todopoderoso, el Dios de los judíos. Con esto se cumple la cuarta profecía. Los israelitas estaban creyendo que tenía que ser Cristo de Nazaret, pero Cristo de Nazaret no murió ahí, sino que trascendió hasta nuestros días y por la eternidad. Todavía está construyendo paz en nuestros mundos, porque cada cabeza es un mundo.
Y cuando la cabeza está llena del Espíritu Santo, del conocimiento de la gracia de Dios, entonces ese mundo está lleno de paz. Por todo esto clamamos al Señor, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento como una virgen pura a Dios, para Cristo Señor nuestro, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin pecado alguno. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por eso clamamos hoy, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Cumpliendo lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 35. Que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. 3 cosas importantes en nuestra vida: humildad, respeto y caridad. Como está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Con respecto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía con amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. No, pásala aquí, ven acá. Ponela. Bendito Cristo bendito. Dios Hijo. Cuando que salga la vas a meter en este huequito. Yo clamo a Padre. A Cristo el Redentor. Después te explico el porqué. Doce abrazaditos. Dios siempre Nos quiere ver. Porque somos sus hijitos llenos de poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los 3 son uno solito, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Ya, déjalo. Voy a clamar, Señor. A Cristo resucitado, Por la voluntad de Dios. Tengo una boca, él nunca está ocupado, siempre me atiende. Todos los ganamos. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Él es mi Señor, mi Salvador. Él luchó con la carne y la destruyó. Eso, Si lo quieres saber, Si lo quiere seres de bello flor que destellan pura vida cuando brillan más que el sol. Tu espíritu está completo, entra en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, abrir nuevos, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, te presento. Te digo
Dios es tu rey, no lo dudes, por favor, es nuestro Señor, es que te vengo a hablar, está atento, por favor, Dios no es un cuando vías más el sol, usted la queda, el príncipe Miguel, lo que Dios revela, cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, la revelación que canta Pablo, cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándote pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tú al amigo, no lo dudes por favor, que de Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar, por favor, para reinar en vida se necesita una alegría y arriba para papá. Ay, arriba y arriba. Por ti creeré, por ti, por ti. Yo sí soy de la Y del Señor, Yo sí soy de la gracia. y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, 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 gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. Gozo. Empieza a ser la tarde del día bonito hasta el sábado a las 6 de este sábado bendito. Bendito sea el Señor. Bendito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito sea el Señor Dios y mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito. A disfrutarlo con gozo. No es un día de negocio. Día de reposo, Por favor no me molestes, hoy es día de reposo. Pero vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio. En ella anduvieras, bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Abba Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu
que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos. Debo de portarme bien, regalar muchos abrazos, para que papá Dios nos quiera y nos dé muchos regalos, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. el espíritu de dentro de mi corazón. ¿Dónde está el espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor. Papi.